¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de descentralización, un tema que ha estado en boga en los últimos meses, sobre todo por las decisiones que se han tomado en la pandemia. Muchas autoridades locales afirman que se toman desde la autoridad central. Hay elecciones de gobernadores regionales en abril próximo y claramente esto coincide con lo que vamos a hablar a continuación con Egon Montesino, que está con nosotros ya. Egon, doctor en Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile, que escribió este libro que tenemos aquí en nuestras manos, Descentralización o Centralismo y Descentralización, Pasado, Presente y Futuro. ¿Cómo está, Egon? Gracias por hablar con nosotros durante esta jornada. ¿Cómo está? Muy bien, Fresia. Muchas gracias por el espacio y hablar de este tema tan importante para el país y para las regiones. Sí, llama la atención en el título del libro que habla del pasado, cómo se estableció esta centralización, con la diferencia de que el número de habitantes era menor, con que no la mitad de la población vivía en una zona determinada, que ahora es Santiago con un 40%. ¿Cómo se toma primero la decisión de hablar de centralismo en Chile, que es un tema, lo decíamos, tan en boga en estos últimos meses sobre todo? Sí. Bueno, mira, Chile debe ser de los países del mundo y sobre todo de América Latina que más preservan sus instituciones políticas en las principales instituciones políticas, municipios, gobiernos regionales, etcétera. Algunos resabios de colonialismo que quedaron muy instalados primero en la Constitución del 33, de 1833, en mi concepto, es la Constitución que consagra esta idea de mantener un Estado fuerte, pero centralizado, que pudiera garantizar orden en todo el territorio nacional para poder echar a andar o sentar las bases del Estado-Nación que en ese entonces se estaba construyendo. Esa Constitución duró alrededor de 150 años en materia de sostener esta idea de Estado fuerte y centralizado. Hubo esfuerzos intermedios por tratar de instaurar un modelo federal. Antes también, en 1826, hubo un intento federalista, pero también en 1851, en 1859, hubo intentos de esta naturaleza. Y el libro hace un recorrido de esa trayectoria institucional que, en mi concepto, las reformas que se hicieron en dictadura a regiones consolidaron esta idea de Estado-Nación fuerte y centralizado, muy homogéneo, con políticas verticales, pero le ingresaron en ese entonces, en las reformas descentralizadoras del 80, esta componente neoliberal a la idea de centralización, que no es otra cosa de implementar el principio de que la administración se descentraliza, pero el poder político se concentra, claro. Y eso se ve reflejado claramente. ¿Sí? Sí, en ese mismo punto, porque claro, cuando hacemos historia llama tanto la atención que de 38 países de la OCDE, solo 2 sigan teniendo este tipo de centralización o tomando las decisiones a nivel central. Turquía y Chile. ¿Eso marca una inflexión con las elecciones de gobernadores de abril próximo? Sí, o sea, de los países OCDE que tú mencionas, Chile y Turquía son los únicos que no eligen a sus autoridades intermedias, es decir, en este caso los intendentes regionales, pero que toman decisiones. Hay otros países que mantienen autoridades intermedias designadas, pero que tienen solo la misión de representación protocolar del presidente de la República. En nuestro caso, junto con Turquía, aún mantenemos autoridades regionales designadas, pero que toman decisiones importantes para las regiones. Si tú mantienes una autoridad designada a nivel regional que solo va a los actos protocolares, que solo representa al presidente para cortar la cinta en una obra que se financió con recursos de un ministerio, bueno, no pasa nada, pero si tienes esa autoridad designada que tiene capacidad de hacer gestión, tiene capacidad de interpretar las necesidades del territorio y no recoger las necesidades del territorio, se te provoca este desfase. Entonces, como te decía, esto queda instalado, quiero terminar la idea del 80, queda instalado en la idea de centralización porque los municipios finalmente lo que se les hace es transferirle la responsabilidad de implementar, por ejemplo, políticas públicas de salud y educación, pero las políticas nacionales son diseñadas en los ministerios, los recursos están en los ministerios y el control de agenda, en definitiva, de qué se hace en una comuna en materia de salud y educación está centralizado. Entonces, esa idea
es la que quiere reflejar el libro en materia del pasado. Por eso importa el pasado, porque en definitiva es normal, Fresia, que a nivel regional la gente sienta que quien decide, que quien corta, se dice mucho en los territorios, Sí. que quien corta una decisión es un ministro, porque se asocia culturalmente a que el poder está en Santiago, Exacto. no está en el territorio. Y así ha sido. Nunca hemos elegido autoridad regional. Sí. Y así se ha visto también en la pandemia, por eso yo lo ponía de ejemplo cuando dábamos la introducción a esta entrevista, porque fue tan claro, ¿no? Con un país, como mucho, pero en el nuestro se nota demasiado las distintas características de cada zona del país, que a veces está poco fácil comprender por qué una decisión de la autoridad central tiene que ir a tal o cual localidad cuando las condiciones, las características, la forma de vida es muy distinta. ¿Cómo debiese cambiar eso ahora con la redacción de una nueva Constitución? Hay que partir ahora desde cero, una hoja en blanco también en materia de centralismo, ¿o no? Mira, yo creo que hay una oportunidad para revisar la reforma que se aprobó entre 2017 y 2018, porque esta reforma no fue gratuita para las regiones. Vamos a elegir gobernador regional, pero al lado del gobernador regional va a cohabitar una autoridad designada, que se llama delegado presidencial regional. Por lo tanto, el 2021 se va a elegir gobernador regional, que en muchas regiones va a aparecer con un gran volumen de votos, va a ser una autoridad muy legitimada, pero al lado va a tener un delegado presidencial regional que va a tener la capacidad de coordinar a los secretarios regionales ministeriales, a los CEREMIS, que manejan una gran cantidad de recursos. Los CEREMIS a veces de obras públicas en regiones manejan el doble de presupuesto que el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional Autónomo de las regiones. Entonces, van a cohabitar. Y esta anomalía, porque esta es una anomalía, en definitiva, se puede corregir, se puede revisar en la nueva Constitución. Yo creo que es una oportunidad para las regiones de decir, a ver, bueno, ¿queremos tener un gendarme al lado del gobernador regional? ¿Queremos tener un delegado presidencial regional que va a tener capacidad de coordinar a los CEREMIS? En las regiones tenemos la suficiente madurez política, cívica, para tener un gobernador regional y que sea capaz de coordinar a todos los servicios públicos que están en las regiones, tarea que hoy día hacen los intendentes, dicho sea de paso. Es que, claro, no es una tarea inusual. Cuando se da la discusión de estos gobernadores y el delegado presidencial, básicamente era desde el gobierno central cómo enviamos entonces a alguien que mande de la misma manera como hasta ahora ha sido, ¿no? Por la historia o con la historia que ha repasado también, y en el libro acá Centralismo y Descentralización en Chile se manifiesta. ¿De qué manera esas dos figuras pueden no cogobernar o cohabitar para tomar las decisiones administrativas para una zona? Es que yo creo que van a cohabitar y va a haber cogobierno. Tengo en el penúltimo capítulo del libro, se plantean una serie de escenarios posibles que pueden suceder a raíz de la cohabitación. Y no es que vaya a haber cogobierno porque el delegado presidencial regional, autoridad designada, se proponga hacerle la vida imposible al gobernador. No, es porque las atribuciones que tiene el delegado presidencial regional le asignan una responsabilidad a esa autoridad designada de hacer gestión regional, estar atento a los problemas que pasan en las regiones y comunicarse con los distintos ministerios. El artículo, si no me equivoco, el artículo M de la ley deja establecido que el delegado presidencial regional tiene como función hacer presente a las autoridades del nivel central las necesidades de la región. ¿Eso qué significa? Que una autoridad designada tiene que velar porque los comités de vivienda de la comuna de Lanco, los comités de vivienda de la comuna de San Vicente, tengan que tener atención del Ministerio de Vivienda para resolver sus problemas. Pero esa tarea también la tiene el gobernador regional, que es el encargado de promover el desarrollo del territorio. Entonces, si hay una tensión entre estas dos autoridades, se puede generar esto de... cogobierno puede ser un poquito muy agresivo el concepto en términos de gestión regional, pero sí una cohabitación tensa, es decir, que un delegado presidencial regional, si hace este trabajo, esta función, esta pega, como se dice en regiones, sin considerar al gobernador regional, el gobernador regional que tiene un volumen de votos superior a un senador en regiones, evidentemente que se va a molestar, claro, ahora, va a generar algo de tensión. Es un desafío, sin lugar a dudas, pero con esta nueva Constitución en que la descentralización se espera sea un tema a abordar, y con los gobernadores y con una pandemia a cuestas también con esta misma crítica, el debate está puesto.
es un desafío aún mayor que las cosas no sean tan poco esperanzadoras para el tema regional? Mira, yo creo que, a ver, primero es esperanzador que ya de una buena vez, nuestros más de 200 años de República Democrática, a nivel regional, elijamos a la autoridad que está tomando decisiones por regiones. O sea, eso es infinitamente superior a lo que tenemos hoy día. Hoy día los intendentes regionales duran en promedio 1 año y medio. Nadie conduce una estrategia regional de desarrollo regional en 1 año y medio. Ninguna organización. Siempre las estrategias son a largo plazo porque se supone que los proyectos de desarrollo son de largo aliento y alguien tiene que conducir eso. Hoy día no hay legitimidad, no hay rendición de cuenta a la ciudadanía por las decisiones que se toman a nivel regional. Por lo tanto, el escenario de ya elegir una autoridad regional es infinitamente superior. El gran vacío que hay en la reforma que se aprobó y que de alguna forma se aborda en este libro es que la reforma se concentró mucho en la autonomía, es decir, mucho elijamos al gobernador, pero poco en mecanismos formales de coordinación. Si este imbunche, como se llama en Chiloé, este imbunche entre Frankenstein, que vamos a tener un delegado designado y un gobernador, es producto de lo que se pudo hacer en su momento en el consenso que hay de la ley centralista. Entonces yo creo que el gran desafío, y que la pandemia lo demostró, es la coordinación entre niveles de gobierno, la coordinación que se ha llamado multiescalar, múltiples escalas de gobierno que aterrizan en regiones y que tienen agendas que alguien las debe coordinar. Y ese alguien, en mi concepto, es el gobernador regional. Egon Montesino, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí estaba nuestro entrevistado a propósito de este libro, que es el autor y que habla de el centralismo, la descentralización en Chile, pasado, presente y todas las propuestas y desafíos que se vienen a futuro en esta materia.